Amados hermanos y hermanas, vamos a continuar en este momento escudriñando las Escrituras. Y para recordar lo que hicimos la semana pasada, compartimos del primer diácono, que fue Esteban, ¿no es cierto? Y allá en el capítulo número 6 de los Hechos y en el capítulo 5 dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después dice a Felipe. O sea que Felipe, de quien vamos a estar compartiendo hoy, fue el segundo diácono, que fue nombrado allá en el capítulo 6 de los Hechos. Pero si ahora vamos al capítulo número 8, en el capítulo número 7 concluye con la muerte de Esteban y su ida al cielo, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a comenzar en el capítulo número 8 y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, y de aquí vamos a partir, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? Les predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte de este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron, ¿qué cosa? El evangelio. Ahora, mire lo que acontece con Felipe. Un ángel del Señor, dice, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue,
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación dice: ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué escritura tan especial que nos cuenta la vida de este segundo diácono. Su trabajo, su obra. Como él escuchó la voz de Dios y el Señor le dijo: vete a tal lugar, y él se fue a tal lugar. Una vida llena del Espíritu, pero una vida que el Señor usaba y usó grandemente. ¿Por qué? Por su obediencia. Su obediencia. Fíjese que él le dice, allá en el versículo 26 del capítulo 8, le dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él tenía que ir a un desierto. Los desiertos son solos, los desiertos no tienen agua, los desiertos son difíciles para uno moverse y para uno vivir. Y en aquel tiempo yo no sé con qué andaba Felipe, porque no dice que él andaba ni a caballo, ni andaba en un burro, ni andaba en un carro, porque era una vida que el Señor usaba, simplemente. Pero le dice: levántate y ve. Entonces dice el 27, él se levantó y ¿qué hizo? Fue. Y ahí viene lo que leímos después, que venía un etíope que había venido de Jerusalén para adorar y era funcionario de una reina, la reina de los etíopes. Y este estaba puesto sobre todos sus tesoros. Sin embargo, este etíope subía a Jerusalén a adorar, buscaba a Dios de la forma que los judíos buscaban al Señor. Tenían que subir a Jerusalén a adorar ciertos tiempos, ¿no es cierto? Y descendían. Pero qué lindo es que viene esta vida que el Señor quería usar, y empieza el Señor un trabajo tan lindo con él. Entonces le dice el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo iría Felipe? Decíamos, no sabemos si él andaba en un caballo, si él iba en un carro que era tirado por caballos, ¿no es cierto? Felipe tendría que andar rápido o a él andar a caballo para acercarse, pero sabemos que el Espíritu era el que le decía y el Espíritu lo levantó, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu le dijo: acércate y júntate a ese carro.
Entonces, acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y mire lo que le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dice, ¿y cómo podré entender si alguien no me enseñare? Y el eunuco le ruega a Felipe y le dice, oye, por favor, súbete aquí al carro, siéntate conmigo y enséñame, porque yo no sé, no conozco. Entonces, el pasaje dice que leía, era un pasaje que estaba en el libro de Isaías, que hablaba acerca del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y ya lo leímos, entonces usted lo leyó, está en el versículo 32 y el versículo 33. Entonces, viene respondiendo, dice, en el versículo 34, el eunuco le dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces ahí le abrió el camino a Felipe para que Felipe le presentara al Señor Jesucristo. Y mire la forma como Él lo hace. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros hablamos con alguien y le predicamos de Cristo, ¿no es cierto? No predicar solamente de Cristo, sino predicar a Cristo, que es lo que acontece ahora. Entonces dice el versículo 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. Y yendo por un camino, dice, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjese que qué precioso como el Señor obra. Felipe le predica a este eunuco el evangelio. Inmediatamente el Espíritu le da convicción. Y el predicarle él el evangelio le habló del bautismo en agua, ¿no es cierto? Y por ahí se encontraron en el desierto con un pocito de agua, había agua. Y él dice, bueno, si yo me tengo que bautizar y aquí hay agua, ¿por qué no me bautizo ya? O sea, el anhelo de un creyente nuevo que genuinamente nació de nuevo. Quería ser bautizado. Entonces Felipe le dice en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, y mandó parar el carro, le dijo, para, y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y dice después que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjese ¿qué pensaría este eunuco? Se le apareció a este señor ahí, que él no lo había visto antes, le predicó el Evangelio, se metieron al agua, le bautizó, se sumergieron en el agua, salieron arriba y Felipe se desaparece. ¿Qué pensaría el eunuco? ¿De dónde salió este? Verdaderamente, este era alguien enviado por Dios, ¿no es cierto? Que el Espíritu lo movía de un momento y lo tenía en un lado y después lo tenía en otro. Felipe no viajaba en carros ni viajaba en nada. El Espíritu Santo lo sacaba de un lugar y lo llevaba a otro. Él viajaba en el aire, sin pagar pasaje, sin tener alguien que lo moviera, porque el Espíritu lo sacaba de un lado y lo llevaba a otro. Entonces, dice después, pero Felipe se encontró, el versículo 40, en Azoto, y pasando, dice, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que Felipe no tenía ni modo, ni ninguna cosa en qué moverse, y el Señor lo llevaba de un lugar a otro, y lo sacaba de un lugar y lo ponía en otro, por el Espíritu Santo. Uno piensa a veces qué lindo sería que nosotros que estamos aquí en Miami y el Señor me dice, vete a predicar a la India. Y usted no tiene que tomar pasaje, sino que inmediatamente el Señor lo saca de aquí y usted se aparece en la India. No tiene pasaporte, no tiene nada, no tiene visa, no tiene nada ya, pero llega a predicar el Evangelio.
Y después termina de predicar en la India y el Señor le dice, bueno, vete a la China que está por aquí cerca. ¡Pum! Y parte para la China. Y después lo trae de vuelta a Miami donde usted estaba. Entonces, eso es lo que el Señor hacía en aquellos tiempos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo hará en este tiempo? En aquellos tiempos no habían los medios de comunicación y los medios de transporte que hay ahora. Pero el Señor usa su gente como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora. Tenemos que hacernos disponibles, ser obedientes, para que el Señor le diga a usted donde usted está. La palabra dice que si usted es fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo pondrá. Usted está en Miami. Si el Señor le dice, oye, hay que ir a Hialeah. Usted dice, ah, Señor, pero Hialeah, el tráfico está tan malo, mira, que aquí, que allá, y usted le saca la vuelta y no va. Como le dicen, vamos a esperar que sea mañana, vamos a esperar. Usted no es obediente a lo que el Señor quiere y el Señor no lo va a usar más. Él se va a levantar otra vida que el Señor le va a decir, oye, fulano, vete a Hialeah. Inmediatamente esa persona coge las llaves, se va en el carro, y llega hasta Hialeah donde el Señor le dice, ¿por qué? Porque allá alguien estaba esperando para recibir el Evangelio y para recibir a Cristo. O había un enfermo que quería que usted fuera. Nunca se me olvida a mí una vez que una hermana dio un testimonio y dice que el Señor le dijo un día, fulana, le dice, vete a tal lugar y predícale a tal persona. Esta persona estaba en un hospital. Y él dijo, bueno, si la persona está estable, no importa, voy a ir mañana. Llegó al día siguiente al hospital, la persona había fallecido esa noche. El Señor la quería el día anterior cuando le dijo, ve a tal lugar. Pues ahí es donde debes estar. Otra vez había una hermana otra hermana en la congregación que una vez me dice, vamos a visitar, me dice. Digo, ¿cómo no, hermana? Vamos, cuando usted quiera. Entonces me dice, vamos a ir mañana, que quiero que vayamos a ver una sierva que está en tal lugar. Bueno, no era mañana, era también en ese día, porque llegamos al día siguiente y nos la encontramos. Y dice, vas, qué curioso, si estaba en este cuarto, un cuarto que eran como unos biombos que tenían así, en un lugar donde habían varias personas. Y ya no está. Y ella se mete por los biombos y mira atrás. Y me dice, pastor, me dice, venga, está aquí, pero está muerta. ¿Ve? Uno no puede dejar lo que el Señor le pide que usted haga hoy para mañana. Cuando el Señor lo llama hoy a hacer algo, es hoy, es en el momento. Es en el momento, porque estamos jugando con la vida y con la muerte. Y el Señor, si no lo usó a usted para que esa vida fuese salva, probablemente Él se levantó otra persona que estaba ahí al lado para que le predicara. O el Señor directamente trató con esa vida para que esa vida no se pierda. Pero uno se pierde la bendición. Se pierde la bendición de ser usado por el Señor para que esa vida se vaya a la gloria de aquí, ¿no es cierto? El Señor nos usa. ¿Por qué el Señor nos usa? Nos usa porque quiere que nosotros estemos dispuestos, seamos obedientes y hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros somos su cuerpo, lo hemos dicho tantas veces. Él está ya sentado a la diestra del Padre, pero Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y si nosotros somos su cuerpo y estamos en comunión con Él, Él quiere usar a su cuerpo para que su cuerpo haga la obra en este mundo. Nosotros somos los pies de Jesús, los que llevamos las buenas nuevas, los que estamos caminando en este mundo y mientras estemos aquí estamos llamados a caminar, estamos llamados a llevar las buenas nuevas, donde quiera que andemos. Usted va a un supermercado, reparte un tratadito y la gente le da las gracias. Y la gente que está al lado se queda mirando, ¿y quién le dio? Mire, aquí tiene uno para usted, mire, aquí tiene uno para usted. Y usted le da un tratado a varias gente y toda la gente lo agradece porque estamos viviendo tiempos de pandemia, tiempos difíciles, tiempos en que la gente está buscando a Dios. Buscando a Dios. El Señor le usa a usted donde usted quiera dejarse usar. Si usted tiene una línea de internet o tiene un teléfono con WhatsApp,
y usted se comunica con hermanos en otros países, pues el hermano de otros países quiere que usted le predique también, quiere que usted le hable, quiere que usted le lleve la palabra de Jesús, que usted lo edifique, que usted lo consuele. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros que seamos obedientes. Así como le dijo al eunuco, levántate y vete a tal lugar, que es un desierto. Y un desierto, nadie quiere irse a meter a un desierto. Pero este eunuco venía en el desierto y Felipe fue obediente para ir al desierto a predicarle al eunuco. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Pedirle al Señor que nos dé ese oído para oír su voz. Y no solamente oír su voz, sino que obedecer su voz. Obedecer su voz. Y así nosotros vamos a ser usados por el Señor y vamos a ser a la vez nosotros fundamentados en Él. Hay una parábola que el Señor dice allá en Lucas y en otro de los evangelios, pero dice que hay un siervo que el Señor le dijo que edificara su casa, ¿no es cierto? Pero dice que él vino al Señor, escuchó la voz del Señor y edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino la tempestad, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que oyó, dice, el que vino a él, el que oyó, pero no hizo, es como aquel que cimentó su casa sobre la arena. Vino el río, dio con ímpetu contra aquella casa y se llevó la casa porque no tenía fundamento. Cuando uno obedece completamente lo que el Señor dice, nosotros somos fundamentados, somos enraizados en el Señor para que el Señor nos use y nosotros podamos genuinamente edificar también a otros. No somos nosotros los que edificamos, nosotros somos vasos. Simplemente el Señor es el que predica y nosotros colaboramos con Él. Por eso que dice colaboradores. Colaboradores, nosotros vamos atrás. Él va adelante, nosotros vamos atrás. ¿Entiendes? Nosotros laboramos con Él, pero el que hace la obra es el Señor. Pero usted es un vaso y usted se siente regocijado cuando el Señor usa el vaso suyo para que otros vengan a conocerle, otros vengan a ser sanados, otros vengan a ser restaurados, lo que el Señor tenga en plan para su vida. Así que en esta hora nosotros pidámosle al Señor que el Señor nos use y que el Señor nos ayude a entender cada vez más las Escrituras, por eso las vamos a seguir escudriñando. Dígale usted al Señor ahora, Señor, te doy gracias por ser mi Dios, por ser mi Señor. Te pido, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo y me uses, Señor, para honra y gloria tuya. Ayúdame a hacerte un hijo obediente y un hijo que inmediatamente que tú le hables, haga lo que tú le dices, Señor. Perdóname, Señor, por las veces que te he fallado, pero de ahora en adelante, ayúdame a que no te falle más. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados y amadas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.